Bienvenido. El día de hoy vamos a tocar un tema interesantísimo y fundamental para tu calidad de vida. Pero antes vamos a hacer una remembranza. En el episodio pasado estuvimos hablando de modelos y cómo se construyen los modelos, los sistemas, las estructuras, los símbolos y cómo todo como la simbología de la vida cotidiana nos ayuda a ensamblar todos estos elementos, símbolos, códigos, estructura, modelos, hasta tener un sistema. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de qué onda con estos sistemas, quién construye todos estos sistemas. Evidentemente, todos están en ti. Y en este conjunto maravilloso de lo que hay dentro de ti, crea algo importantísimo, crea mi autoconcepto, quién yo soy. ¿Y qué es este autoconcepto? Es un vínculo de relación que me relaciona a mí con todo lo demás. ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo me vinculo? Y eso parte de tu autoconcepto. Y entonces vamos a, con todo esto, descubrir qué es la vida. La vida en realidad es una relación, la relación que yo tengo con los demás, pero ¿y de qué depende la calidad de mi vida? La calidad de mi vida depende del significado de estas relaciones. Y ahora, bien, pregúntate, ¿y quién genera ese significado? Ese significado lo creas tú. ¿Y cómo lo creas? A partir justo de todos tus modelos mentales, de todos tus sistemas, tu sistema de pensamientos, tu sistema de creencias, tu sistema de todos los sistemas y los modelos de pensamiento que hay en ti. Esos son los que generan los significados. Por lo tanto, ¿quieres cambiar la calidad de tu vida? Analicemos tus modelos. Eso es lo que hacemos desde la parte de la simbología de la vida cotidiana. Ahora bien, todos estos modelos, cuando están todos ensamblados, ¿qué nos genera? ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que hace que tengamos estos modelos? Estos modelos son causados por tres elementos fundamentales: familia, escuela y sociedad. Es decir, depende en donde tú vives, cómo te criaron, vas a empezar a introyectar todos estos símbolos de los que hemos hablado. Va a haber un proceso interno en ti y vas a generar estos significados. Familia, escuela y sociedad. ¿Y cómo se transmiten? A partir de tres vehículos importantísimos. Vehículos, es decir, quien te da la información: la tradición, la moda y la cultura. Estos tres vehículos te van a llevar todos estos símbolos que tú vas a decodificar, pero no los vas a decodificar en abstracto, los vas a decodificar inmersos en ese principio de realidad, es decir, en dónde naciste, cuál es el tipo de familia que tú tienes, en qué país, cuál es la cultura, qué son aquellas tradiciones, y todo eso va a influir para que tú tengas estos modelos, y entonces vas a poder construir estos modelos. Y aquí quiero tocar específicamente uno, el de la tolerancia. Y este modelo de la tolerancia, fíjate, quiere decir que si a través de la tradición, moda y cultura que nos llevan esta familia, escuela y sociedad, vamos a introyectar lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros vivimos, y vamos a crear nuestros modelos mentales, entonces, ¿qué sucede? Que va a crear estereotipos. ¿Qué es el estereotipo? El estereotipo es la simplificación más básica de algo. Y entonces vamos creando estereotipos, y estos estereotipos nos crean prejuicios. Prejuicios, es decir, yo estoy juzgando antes de conocer. ¿Y qué es un estereotipo? Por ejemplo, ¿cómo son todos los argentinos? Sencillitos y carismáticos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando realmente conoces la cultura? O, por ejemplo, el estereotipo que tenemos todos los mexicanos en Estados Unidos. ¿Cómo son los mexicanos? O el estereotipo, fíjate, ahorita hablamos de específicamente argentinos, mexicanos, pero hay estereotipos de todos. ¿Qué tal el estereotipo de la mamá soltera? ¿Qué tal el estereotipo de, no, es que es la viuda?
o el estereotipo de el hombre soltero que tiene más de 40 años. Estereotipos. Y entonces nos vamos llenando de estereotipos y entonces prejuzgamos antes de conocer a la persona. Y fíjate, ¿qué hace esto? Lo único que hace es que tú te creas en tu mente una caricatura mental. Es decir, simplemente es un cliché. Y entonces nos cerramos a la posibilidad de conocerlo. Y entonces, ¿qué significa esto? Si yo tengo estos prejuicios, si yo estoy juzgando por anticipado, no estoy conociendo y ya estoy emitiendo este juicio, entonces, ¿qué sucede? Significa que estoy más condicionado de lo que yo creía. A ver, Caro, espérame, ¿cómo es esto? Sí, yo te lo dije. Tradición, moda y cultura va a crear todo mi sistema, mi modelo de pensamiento, mi sistema de pensamientos. Y entonces, entre más condicionamientos tengo respecto a algo, más prejuicios o más cliché me voy hacia allá. Por lo tanto, más intolerante soy. Entonces, otro ejemplo, fíjate, entre más condicionamientos tengo, más prejuicios. ¿Qué sucede con todos estos condicionamientos? ¿Qué sucede con todos estos prejuicios? Me están nublando mi libre albedrío. Es decir, me están impidiendo ver, me están impidiendo conocer a la otra persona, me están impidiendo conocer, probar algo, conocer algún lugar, independientemente de si cuando pruebas la comida te gusta o no te guste, si ese viaje lo disfrutaste, te gustó o no te gustó, te está nublando, te está cortando tu libre albedrío, es decir, tu posibilidad de elección, tu posibilidad de decidir si eso es para ti o no es para ti. Entonces, hasta este punto, reflexiona. ¿Qué tanto condicionamientos tienen? ¿A qué eres intolerante? ¿A qué eres intolerante? Porque ahí a donde respondiste es donde más condicionamientos tienes. ¿Soy intolerante a alguien que no vota por el mismo partido que yo? ¿Soy intolerante a alguien que tiene una religión o una forma de ver al Dios distinta que la mía? ¿Soy intolerante a qué? Allí está el trabajo que vienes a hacer. Ahí está un gran ejercicio, una posibilidad de tu crecimiento, una posibilidad de desarrollo para ti, porque ahí es donde estás más condicionado. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo esta intolerancia? Es decir, ¿cómo funciona esta intolerancia? Y aquí vamos a integrar un concepto maravilloso y fundamental que quiero que te lo lleves para el resto de la vida. Vamos a integrar los contrastes. ¿Qué es un contraste? Una escala. Un contraste es la diferencia entre lo similar. Es decir, azul, todo es azul, pero hay azul en diferentes matices. Y esta es una perla que te llevas el día de hoy. Incorpora los matices a tu vida, porque normalmente la mente está acostumbrada a generalizar. Si tú acostumbras a incorporar estos matices, vas a descubrir cómo la vida misma cambia, la vida misma tiene estos matices. Y entonces, en esta escala, ¿cómo funciona la tolerancia? Imagínate tú que hay una escala, imagínate, del 0 al 10. Y en esta escala, tú te pones en donde es normal. ¿Por qué? Porque ya dijimos, tenemos todos estos sistemas, todos estos modelos, todo lo que ya hemos venido hablando. Y entonces yo me sitúo donde es normal. ¿Y qué pasa? Que voy a descalificar hacia arriba, pero ¿qué crees? También hacia abajo. Y entonces imagínate hablemos, por ejemplo, de religión. Yo
voy a misa una vez a la semana y me pongo en normal. Pero ¿qué pasa cuando conozco a alguien que fue a misa solamente el día que se casó y probablemente algún otro día que fue una fiesta? Es más, ni a las fiestas fue. Entonces descalifico hacia abajo. ¡Oh, es un hereje! O, ¿qué tal que conozco a alguien que va a misa todos los domingos y fiestas de guardar? Hacia arriba, y entonces digo, ¡ay, no! Es un santurrón. Y lo mismo pasa en cada cosa de la vida. Ahí yo te decía, obsérvate a qué eres intolerante, dónde emites más juicios, porque allí tienes esos condicionamientos. Ahora, eso fue un ejemplo muy claro, pero pasa con todo, con la religión, por supuesto con el fútbol, con el sexo, con las parejas, con todo. Entonces, yo me pongo en lo que yo creo normal, porque es normal, porque es lo que yo aprendí, a través de todos estos elementos de los que hemos venido hablando, pero, ¿qué crees? No los estoy cuestionando, porque, ya lo dije, porque está coartando mi libre albedrío. Y entonces, espero que hayas hecho tu ejercicio y descubrir hacia qué soy intolerante. Porque en este tema de la intolerancia, los efectos de la intolerancia son sumamente importantes, particulares, y que tenemos que aprender a trascenderlos. ¿Cuál es el primer efecto de la intolerancia? ¿Qué pasa si yo soy intolerante a, por ejemplo, los de aquel equipo de fútbol que tienen la playera rayada? ¿Qué hago? Primero, los descalifico. ¡Ay, no! Pero si son unos nacos, pero si son unos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empiezo a ir descalificando gente, descalificando culturas, descalificando comidas, descalificando acciones, descalificando y descalificando a las personas que me rodean. Y no nada más eso, la descalificación es solo uno de sus efectos. El segundo es la discriminación. Y para hablar de discriminación, ¿cuántos ejemplos hay? Por ejemplo, esta discriminación que, si bien es cierto, se ha venido trabajando, pero por ejemplo, en diferentes razas, esta discriminación que hay, o esta discriminación que hay, por ejemplo, para los sudamericanos o para los mexicanos en Estados Unidos, esta discriminación, y entonces empiezo a discriminar. Y ejemplos hay un montón, solamente basta con que te metas a investigar, a ver las redes. Acabo de ver un video en donde están en Disney World y una chica se molesta y agrede a una latina por hablar español. Y entonces discrimino a una persona porque está hablando español en Estados Unidos. ¿Y qué genera? ¿Qué engendra todo esto? No nada más, ya dijimos, descalificación, discriminación, pero también supresión. Supresión, es decir, lo elimino, te suprimo de mi vida, te suprimo del país, te suprimo de este territorio. Y entonces esta supresión, es decir, ¿qué es la supresión? La aniquilación, literal, tal cual, te suprimo. Y ejemplos también hay muchos. ¿Qué tal aquel partido en la ciudad, en México, en la ciudad de Querétaro, en donde hubo por esta intolerancia y hubo gente muerta en el estadio? ¿O qué me dicen de las guerras? De verdad te suprimo porque tú no crees en lo que yo creo, porque tú no vives como yo vivo, y entonces suprimimos a las personas. Y esto es una supresión que se puede ver palpable, pero hay otro tipo de supresión, es decir, te elimino. Y entonces es esta supresión simbólica.
te elimino, ¿a quién has eliminado de tu vida? ¿A quién has matado mentalmente? Ahí está en tu modelo, ahí está la tolerancia, ahí está lo que estás condicionado. Y entonces, con todo esto, vamos a construir el concepto de tolerancia, pero qué es, cómo se come y con qué se vive, lo veremos en el siguiente episodio.